Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, señor. Bueno, ok. Vayan alistando ahí, vayan repasando lo último que vimos. Esperemos un minutito más y empezamos. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. Mateo, Darwin, Samuel, David, Freddy, Nicole, ¿dónde estás? Eso. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Listo, un minuto y empezamos, ¿vale? Ahora sí, un minuto y empezamos. Listo. Juanita, enciende la cámara. Manuel, Samuel, todos, buenos días. Esperemos que entre Valeria y empezamos. A ver, ¿quién me quiere recordar que vimos la última clase? A ver, yo digo, ¿quién? Juan José. ¿Qué vimos la última clase, Juan José? Profe, pues vimos el movimiento ondulatorio, vimos conceptos importantes, el punto de equilibrio, amplitud, frecuencia, periodo. Tipos de ondas. Ok, ay, sí, yo estoy aquí equivocado. Listo, vale. Entonces, estábamos viendo ahí un video, ¿cierto? ¿Dónde estamos viendo un video? Sí, señor. Sí, a partir de un video. Creo que no terminamos de ver el video, ¿cierto? Entonces, veamos ese video. Permítanme acá. Lo ubico. Listo.
Entonces, voy a compartir. Una forma de calcular la velocidad de desplazamiento de una ondulada se calcula como delta x sobre... Entonces, ya habíamos definido que era frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la frecuencia de una onda? ¿Quién recuerda? Sí, señor. ¿Qué es la frecuencia de una onda? Muchachos. ¿No lo tienen? La frecuencia determina la cantidad de repeticiones de una onda en un determinado periodo de tiempo. Exacto, muy bien. Y entonces se medía en hertz. Y que era lo contrario al periodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a ser el periodo? Entonces, el periodo El tiempo que tarda un una tiempo. onda en realizar el recorrido completo. Exacto, el periodo va a ser un tiempo y entonces lo medimos en segundos, ¿verdad? Teníamos que era lambda, que era la distancia, ¿no? Entonces, veamos aquí. Ah, no sé, aquí. Listo. Entonces, ahí decimos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y a partir de eso definimos a la velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Les decía que este triangulito se lee delta, entonces el cambio que hay en la distancia sobre el cambio que hay en el tiempo, ¿cierto? Entonces así definimos a la velocidad, como distancia sobre tiempo, ¿listo? Y a partir de eso, entonces vean, tenemos esta letra que se llama lambda y es la longitud de onda, ¿listo? ¿Esto lo alcanzamos a ver? No. ¿No? Listo, entonces escriban esta letrita. Entonces, otra vez es una letra del alfabeto griego y se llama lambda. ¿Listo? Y entonces es la longitud de la onda. ¿Cómo medimos la longitud de la onda? Cuando haga como todo un ciclo. ¿Sí se dan cuenta? Todo un ciclo. Que si midiéramos el tiempo, pues entonces la cantidad de tiempo que tarda en realizar un ciclo era el periodo, ¿cierto? Pero entonces no, vamos a medir qué tan larga es. Y entonces, Profe, por lo tanto, este lambda va a ser una distancia, ¿cierto? Porque es una longitud. ¿Y cómo medimos las distancias? ¿Con qué unidades? ¿Con qué unidades? profe, Con el metro, ¿cierto? Entonces, esta longitud de onda, su unidad va a ser metro o un equivalente a longitud. ¿Listo? profe, ¿Claro eso? hay que dibujar eso, profe. Pues ya habían hecho este dibujo de la onda, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿dónde está aquí la amplitud? La amplitud es la distancia que hay de acá. Ya habían hecho esto, ¿cierto? Que esta sería ¿esto quién era? La amplitud, ¿recuerdan? Ya tenían ese dibujito, lo que pueden ir es al dibujito y hacer esta parte de la longitud de onda, ¿vale? Que es lo importante. Bueno, porque a partir de esa longitud de onda es que vamos a definir a la velocidad. Bueno, entonces presten atención ahí a lo que sigue del video. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos que oscilan en fase
o sea, es igual al ciclo de desplazamiento que tiene una onda. Eso, entonces recuerdan que habíamos dicho que la velocidad era igual al cambio en X. Entonces, vea, que dicen que ese cambio en X va a ser la longitud de la onda. ¿Y qué era el cambio en el tiempo? El cambio en el tiempo dijimos que iba a ser el periodo, ¿cierto? Entonces acabé de decir aquí, ¿cierto? Que que es de aquí a acá, iba a ser el periodo, porque es el tiempo en el que realiza un ciclo. Entonces así, la velocidad se puede definir como la longitud de onda sobre el periodo. O sea, es igual al ciclo de desplazamiento que tiene una onda. ¿Qué es lo que van a decir Podríamos acá? reemplazar delta x por la longitud de onda en la ecuación de velocidad. También sabemos que el periodo es el tiempo que demora cada punto del medio en realizar una oscilación completa, o sea, el tiempo del ciclo de la onda. Podemos entonces sustituir delta t por el periodo. Hasta ahora, ¿Listo? Entonces así, bueno, ahí no se ve bien la ecuación, ya se las escribo más bonita en el Word, ¿listo? Entonces, quedaría así. Aquí. Tenemos estas ecuaciones. Antes teníamos que la frecuencia era igual al inverso del periodo y viceversa, o sea, 1 sobre t. O también podemos decir lo contrario, que t, ¿cierto? Que t es igual a 1 sobre f, cualquiera de las dos, ¿listo? Y ahora la que vamos a tener, entonces es la de la velocidad. Entonces la velocidad de la onda va a ser igual a este de acá. Pero arriba no es 1, sino arriba es lambda. ¿Listo? Entonces ya les hago el símbolo. Espérenme un segundo. Y entonces sería este de acá. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, señor. Listo. Pero esta misma ecuación, o sea, esta es la ecuación de velocidad. Entonces ahí deben de escribir. Velocidad de una onda, tal. O sea, esta es la frecuencia. De hecho, esta no es la frecuencia, sino es la relación que hay entre la frecuencia y periodo. ¿Listo? Esa es la relación que hay entre frecuencia y periodo. O sea, si a ustedes le dieron el periodo, pues pueden encontrar la frecuencia, ¿cierto? Utilizando esta ecuación de acá. Si les dicen que una onda tiene periodo 4 segundos, pues la frecuencia será 1 sobre 4. Venir y reemplazar acá, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Fácil. De la misma forma, si le dan la frecuencia, pues pueden encontrar el periodo. En otro ejercicio, si le dicen que la onda tiene frecuencia, qué sé yo, 8 Hz, entonces vienen y reemplazan acá y encuentran el periodo, y reemplazando a la F. Y entonces el periodo sería un octavo. Y ya saben que las unidades del periodo son segundos, ¿listo? Y entonces esta ecuación, lo que les digo, es para la velocidad de la onda. ¿Listo? Y entonces acá, a partir de esta, entonces vean, en esta velocidad intervienen dos variables, que es la longitud de onda y el periodo. O sea que para poder encontrar la velocidad yo necesito saber estos dos valores. ¿Listo? Le deben de decir, la onda tiene una longitud de tantos metros y un periodo de tantos segundos. ¿Listo? Y vengo y simplemente reemplazo acá y encuentro el valor de la velocidad. ¿Vale? Podríamos, si quieren, hagamos ahí un ejemplo. Entonces, una onda tiene longitud, qué sé yo, 4 metros, y periodo 2 metros. Entonces, su
velocidad. Entonces yo miro. Tengo la ecuación de la velocidad, la única que tengo de velocidad es esta, ¿cierto? Entonces vengo y la escribo acá, ¿verdad? Y entonces reemplazo. Entonces tengo siempre que hagan reemplazos, entonces van a usar paréntesis, es mucho mejor, aunque acá es pues, muy sencillo, pero es mejor. Entonces 4m, ¿cierto? Sobre, ¿cuánto es el periodo? 2. 2. 2m no, 2. Recuerden que el periodo es ¿qué? Un tiempo, entonces tiene que ser Un 2 tiempo. segundos. No me equivoqué. Entonces aquí sobre 2 segundos. ¿Listo? Entonces acá, ¿cómo hacemos esta división? Entonces pues dividimos los números. ¿Cuánto es 4 dividido 2? 2, ¿cierto? Y metros, y se dividen las unidades. Y pues metros sobre segundos, pues es eso. Metros sobre segundos. De hecho, esto es algo súper importante. No sé si ya se los había dicho la profesora, pero las unidades de velocidad en el sistema internacional son metros sobre segundos. ¿Listo? O como cuando ustedes dicen que un carro va, qué sé yo, a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo escribe eso? Es de kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora, sobre h, ¿cierto? Lo han visto así, ¿verdad? Pero pues ya saben que esta lineecita quiere decir un cociente, ¿cierto? O sea, una división, ¿verdad? Entonces podría ser acá km sobre s, pero pues no, porque el ejercicio era en metros y segundos, ¿listo? Se podrían hacer conversiones, ¿sí? Pasar de metros por segundo o metros sobre segundo a kilómetros por hora, pero eso ya es otro ejercicio. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Entonces, ¿qué otra forma podríamos encontrar la velocidad? Pues la otra forma es encontrarla a partir de la frecuencia. ¿Y cómo? Entonces, utilizando esta relación. Entonces, vean. De acá, entonces, velocidad de onda a partir del periodo, ¿sí? Del periodo y la longitud de onda, ¿cierto? Pero entonces esta misma la podríamos encontrar a partir de la frecuencia. Entonces, ¿cómo? Entonces vean el ejercicio que uno hace. Entonces acá esto es matemática, simplemente. Entonces, ahora sería velocidad de la onda a partir de la longitud de la frecuencia. Entonces, ¿cómo sería? Tengo mi ecuación, entonces vean, esto mismo yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Yo lo puedo escribir como lambda por y entonces vean, aquí una vez vamos a repasar lo que estamos viendo en matemáticas. Entonces, ¿qué operación hay acá entre esta letra y esta fracción? ¿Mm? O sea, ahí dice, lo voy a escribir aquí en grande, ¿listo? Ahí dice lambda y 1 sobre t, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué operación hay acá? Entre estas dos cosas. ¿Qué símbolo aparece acá? Suma, resta, multiplicación, división, ¿cuál? División. No, aquí. Ya, venga, les explico otra vez. La pregunta es, entre esto que estoy encerrando y esto otro que estoy encerrando, ¿sí? Tengo ahí dos cosas, ¿cierto? ¿Qué operación hay entre esas dos cosas? ¿Qué símbolo hay acá? ¿Qué operación hay acá? Entonces, ¿hay una suma? No. No. ¿Hay una resta? No. No. ¿Hay una multiplicación? Sí. Sí. Entonces, esto es súper importante. Cuando entre dos cosas no haya un símbolo, la operación que vamos a asumir que hay es una multiplicación, ¿listo? ¿Vale?
Entonces la multiplicación pues tiene varias formas de expresarse. Pues una multiplicación se puede expresar con un por, que es lo usual, lo que hemos trabajado desde primaria, ¿cierto? Ustedes ya saben que de pronto también se puede hacer un asterisco, o no sé si lo sabían, ¿cierto? También se puede hacer un puntico, ¿cierto? Y también simplemente como un espacio vacío, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo este paréntesis, ¿sí? Dentro de este paréntesis voy a tener algo, y acá tengo otro paréntesis, entonces la operación que hay entre estos dos paréntesis, como no aparece un más, un menos, un por, una división, entonces voy a asumir que hay una multiplicación. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señor. Listo. Y súper importante, bueno, porque pues no es solo en este contexto, sino pues lo que les digo, en matemáticas, ¿vale? Entonces acá hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces, recuerden cómo yo hago la operación de multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, ¿qué tengo? Yo tengo, este va a ser en últimas un número, ¿cierto? O sea, este es un número y esto es otro número, una fracción, porque lo que les digo, a ustedes le van a dar la longitud de onda y le van a dar el periodo, ¿cierto? Entonces esto se convierte en una fracción. Este número no es fracción. Para convertirlo en fracción y poder hacer la multiplicación, ¿qué es lo que hago? ¿Recuerdan ayer? Que yo les preguntaba que, por ejemplo, que si el 2 pertenecía a los racionales, entonces, ¿uno qué hacía para decir que el 2 sí pertenecía a los racionales? ¿Qué les hacía acá? ¿Le ponía qué? Simplificar. No, le ponía acá un 1 debajo. ¿Recuerdan? Que entonces, ¿por qué 2 pertenece a los racionales? Porque se puede escribir como 2 sobre 1. O también se puede escribir como 4 sobre 2, ¿cierto? O sea, como una división que diera 2. ¿Recuerdan eso? Señor. Eso. Entonces acá pasa lo mismo. Esta letra pues va a venir siendo un número, porque le van a decir esa letra, así como en este ejemplo. Esa letra tiene una longitud de onda de 4 metros. ¿Eh? Este es como si fuera un 4 para este ejemplo. Entonces este 4 pertenecería en principio a los números naturales, pero entonces como lo voy a multiplicar por una fracción, ese 4 yo tengo que escribirlo en los números racionales. ¿Y cómo es la forma más fácil? Pues poniéndole siempre abajo un 1. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Y entonces, ¿cómo es que se multiplican racionales? ¿Cómo era la multiplicación de racionales? Se suman directos. No, se multiplican directos. No se suman, se multiplican, ¿listo? Entonces quedaría lambda por 1. ¿Cuánto es un número multiplicado por 1? ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 3 por 1. 4 por 1. 4. O sea, cualquier Cuatro. número multiplicado por 1, ¿cuánto da? El mismo número. El mismo número. Entonces, lambda por 1, pues va a dar lambda, ¿cierto? Sí. O sea, aquí Sí. acá, lambda. Y acá la misma historia. 1 por t, pues va a dar t. ¿Qué si ven qué es esto que había acá? O sea, por eso esto es igual. ¿Sí ven? Solo que se escribió de otra forma. Pero pues aquí estamos mirando que en realidad esos sí son iguales. ¿Me entendieron ahí? O sea, esto que les acabo de Profe, una explicar duda. era para determinar que esta igualdad sí es verdadera. ¿Vale? Profe, la pregunta. Sí. Cuando está en esa fracción, ¿siempre se tiene que multiplicar? Sí, o sea, cuando aquí no haya un símbolo, siempre hay que multiplicar. Sí, lo mismo acá. No hay un símbolo que se hace, profe. Como no hay un símbolo, o sea, como no está el más o el menos, o la división, entonces asumimos que aquí hay una multiplicación. ¿Listo? Y ¿Claro? siempre se hace, ¿cierto, profe? Sí, siempre. Y la multiplicación de fracciones de frente, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Listo? ¿Claro eso? Bien, Sí, entonces señor. voy a borrar ahí. Entonces, continuando. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, seguimos. Lambda, pues lambda es lambda. ¿Sí? Ese lo dejamos quietico. Pero entonces,
¿quién era 1 sobre t? Entonces, vean, recuerden acá que lo que yo quería era expresar la velocidad en términos de la longitud de onda, o sea, en términos de dos variables. De la longitud de onda que dijimos que era esta letra lambda y la frecuencia, que la frecuencia es la letra f. ¿Pero quién es la frecuencia? 1 sobre t, que es lo que hay acá abajo, ¿sí se dan cuenta? Que acá abajo hay 1 sobre t, ¿sí se dan cuenta? Entonces Sí, señor. reemplazamos y entonces en vez de poner 1 sobre t, pues ponemos f. Y entonces nuevamente, si se dan cuenta, acá entre el lambda y el f no hay una operación. Entonces, ¿cuál operación asumimos que va a haber? ¿Qué operación asumimos que va a haber ahí, entre estos dos? Multiplicación. Multiplicación. Exacto. Entonces, si me dan otra forma de encontrar la velocidad es a partir de esas dos variables, les repito, y entonces lo único que tendremos que hacer es multiplicarlas. Entonces veamos otro ejemplo. Entonces, acá, una onda tiene frecuencia de, digamos, 5 Hz, ¿cierto? Y una longitud de onda de, digamos, 8 metros. Entonces, a punto de determinar la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos y buscamos las ecuaciones de velocidad, porque me están preguntando por la velocidad. Entonces, para la velocidad, yo tengo dos ecuaciones. Esta, donde está la longitud de la onda y el periodo. Y esta última, porque entonces esta última sería esto. Ya sería así. ¿Listo? Entonces tengo esta. Entonces, ¿cuál puedo usar? Pues donde me den los datos que necesito. Entonces, como me dieron la longitud de onda y la frecuencia, pues debo usar esta. Entonces, cojo y la pego acá, ¿cierto? Y reemplazo. Entonces, ¿cuánto es la longitud de la onda? 8 metros. 8. 8 metros, ¿verdad? Y la frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia? La 5. frecuencia es 5. Entonces, recuerden, siempre que reemplacen, van a usar paréntesis, 5 Hz. Pero los Hz no es más que una unidad que es 1 sobre S. ¿Sí? 1 sobre segundos, ¿vale? Y entonces, pues acá multiplicamos los números. Entonces, 8 por 5 me daría 40. ¿Listo? Y multiplicando las unidades, entonces pasa algo similar a lo que les acababa de explicar. Entonces, ouch. Tengo que multiplicar acá. Tengo que multiplicar el 8 con el 5 y tengo que multiplicar las unidades. Entonces, al multiplicar las unidades me quedaría m por 1 sobre s. Entonces, hago lo mismo a esta m. Es como si fuera un número natural, ¿verdad? Entonces, le pongo abajo un 1 y multiplico m por una, m. M. ¿Cierto? Entonces, esto me daría m. Porque cualquier cosa multiplicada por 1 va a dar esa cosa. Sobre 1 por s, pues 1 por s me da s. Entonces, las unidades serían metros sobre segundos. ¿Listo? Que ya les había dicho en el anterior ejercicio que eran las unidades para la velocidad en el sistema internacional, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Muy bien. ¿Listo? Y entonces ya encontré la velocidad. Entonces esa sería la velocidad de esa onda. ¿Claro? Listo. Bien. Entonces escriban ese ejercicio y terminamos de ver el video. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, con gusto.
Profe, ¿dónde está el ejemplo? Uy, ¿qué pasó ahí? Ya, Gracias. por nada. ¿Listos? ¿Listo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. vale. Entonces, vamos a continuar viendo el video para terminar. Entonces, Tendríamos que velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo, que también se podría expresar como velocidad es igual al inverso del periodo igual a la frecuencia por la longitud. ahí lo que hacía era explicarles lo que les acabo de decir, ¿sí? Dar la velocidad en términos ahora de la frecuencia y la longitud de la onda. Solo que pues aquí hace explícita la multiplicación, ¿listo? De onda. Como vimos en el video de pulsos y ondas, la velocidad de propagación de los fenómenos ondulatorios no depende de cómo se generó ni de las características de la onda, sino que depende de las características del medio. Por ello, la multiplicación entre la frecuencia y la longitud de onda debe ser constante. Por esta razón, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto quiere decir que cuando un valor aumente, el otro disminuirá en la misma proporción. La reflexión y refracción de ondas, al llegar a un ¿Listo? ¿Con la profesora alcanzaron a ver estos conceptos de reflexión y refracción? No. ¿No? Bueno, entonces presten mucha atención a eso. extremo fijo o libre, o pasar de un medio a otro, es igual que en los pulsos que estudiamos en el video pasado. Cuando la onda pasa de un medio a otro, la velocidad cambia porque Entonces vean, digamos, el ejemplo más sencillo, ustedes saben que es la luz. La luz son ondas, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, señor. Entonces, ustedes en su casa pueden hacer el experimento y vean, entonces toman un vaso de agua, ¿cierto? O sea, lo que uno ve son ondas, lo que uno ve es la luz, ¿verdad? Y entonces pueden tomar un lápiz. Entonces, cuando uno mete un lápiz o cualquier objeto en el agua, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se han visto que uno no ve el lápiz así derechito, sino que ve como si se curvara? Pareciera que está roto. Pareciera que está como, Alejandro. Pareciera que estuviera roto. Exacto, pareciera que estuviera roto. Ese fenómeno se da por la refracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la refracción? La refracción es el cambio, ¿sí? Y entonces hay que estar cambiando el medio, ¿sí? Y entonces al cambiar el medio, entonces también va a cambiar la longitud de la onda. Entonces, bueno, les repito lo que van a decir acá, ¿vale? Ouch. cuando la onda pasa de un medio a otro, la velocidad cambia porque las propiedades del medio cambian. La frecuencia ¿Sí? Entonces acá no es la misma tener el aire a tener el agua, ¿sí? Son dos medios diferentes. Por eso uno en el aire pues lo ve así y cuando lo mete al agua ve ese fenómeno como si se curvara, como si se rompiera. Entonces le repito, eso se llama la refracción. ¿Listo? será la misma en las dos cuerdas,
Por lo tanto, el valor que cambiará será la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ¿se dan cuenta? La velocidad es la misma. Lo que cambia es la longitud de la onda. O sea, cómo uno la va a percibir. En la cuerda en que la onda se propague con mayor velocidad, la longitud de onda será mayor. Y en la cuerda que se propague con menor velocidad, la longitud de onda será menor. Ya que si despejamos de la ecuación de velocidad, la longitud de onda... Bueno, vean acá. La longitud de la onda, ustedes no han visto eso en matemáticas de ecuaciones, ¿cierto? No. Pero entonces les voy a explicar aquí muy rápido cuánto queda de clase. Si ahí alcanzamos. Tengo esta ecuación, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí digamos la que está despejada, o volvamos a escribir acá, vean, aquí, quien se dice que está despejada es la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está solita de un lado de la ecuación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí la ven que está solita? Y al otro lado, Señor. al lado derecho, bueno, ¿cuándo tenemos una ecuación? Primero, pues cuando haya un igual. Siempre que haya un igual, tenemos una ecuación. Entonces tenemos algo al lado izquierdo y algo al lado derecho. Entonces vean, del lado derecho tenemos dos letras, ¿cierto? Mientras que del lado izquierdo tan solo tenemos una, que es la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero, uno puede manipular la ecuación. Entonces yo quiero dejar a este lado solita esta letra, la lambda, la longitud de la onda. Entonces tengo que quitar F. Entonces para quitar F, lo que voy a hacer es que, bueno, cuando uno tiene una ecuación es como si tuviera una balanza en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo un peso acá? Se desequilibra, ¿verdad? Para volverla a equilibrar, ¿qué tengo que hacer? Ponerle peso en el otro lado. El mismo peso a este lado. Y lo mismo, si quito peso acá se desequilibra, para poderla tener otra vez en equilibrio, tengo que quitar el mismo peso acá y se equilibra, ¿verdad? Entonces, básicamente, todo lo que yo haga a un lado lo tengo que hacer también del otro lado. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a multiplicar por este número. Que bueno, no pareciera ahí un número, pero es un número porque recuerden que en última la frecuencia va a ser un número. Entonces multipliqué a este lado por 1 sobre f. Entonces, ¿qué tengo que hacer al otro lado para no alterarla? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí por 1 sobre f, ¿vale? Y así, entonces acá, estos dos se me anulan. Porque recuerden, otra vez, como son números, entonces, ¿qué va a pasar? Que a esta f le pongo abajo un 1, ¿cierto? A esta de acá. Y aquí tenía 1 sobre f. Y multiplicando eso, entonces, ¿cuánto es f por 1? F por 1 es f. ¿Y cuánto es 1 por f? 1 por f es f. ¿Y cuánto es f dividido f? Es como si, le repito, f en últimas va a ser un número. Es como si dijera, ¿cuánto es 3 sobre 3? ¿Cuánto es 3 sobre 3? 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 4 sobre 4? 1. ¿Cuánto es 5 sobre 5? 1. O sea que esto da 1. 1. Entonces, y acá lo mismo. Le pongo el 1 aquí abajo y entonces b por 1 me da b y 1 por f me da f. Entonces aquí yo tengo que b sobre f es igual a lambda. ¿Listo? Pues a lambda por 1. Pero lambda por 1 pues me vuelve a dar simplemente lambda. Entonces aquí tendría otra ecuación, ¿vale?